Si tengo que recordar algo de esos momentos, pues el mayor recuerdo que tengo es la ilusión. Año 1975. En el Instituto Alfonso X el Sabio de Murcia coinciden el antiguo plan de bachillerato de 6 cursos, 4 de elemental, con alumnos que lo empezaban a la edad de 10 años procedentes de la enseñanza primaria y 2 cursos posteriores de bachiller superior, con el nuevo bachiller unificado y polivalente BUP de solo 3 años para los primeros alumnos procedentes de la educación general básica, EGB, en torno a los 14 años. Estos últimos con una importante novedad: enseñanza mixta chicos y chicas. Unos y otros, si querían acceder a la universidad, deberían cursar el COU, curso de orientación universitaria. En ese año empieza nuestra historia. 5 alumnos del instituto, como otros muchos de toda España, siguen con fascinación las apariciones del doctor Félix Rodríguez de la Fuente en Televisión Española, la única entonces con solo 2 canales. Un divulgador extraordinario que se obstina en lanzar mensajes revolucionarios en esa España de los 70. Hay que defender la fauna, la flora, la naturaleza. Estos chicos estudiaban en 4 grupos distintos, 3 diurnos y 1 nocturno, pero de manera más o menos casual se conocieron y pusieron un proyecto en marcha. Un proyecto que contra todo pronóstico salió adelante y aún hoy perdura. El Club Los Linces de Murcia. Por Murcia y para Murcia. Es el lema que recoge nuestro escudo, el escudo del Instituto Alfonso X el Sabio, que ya va por 186 años de historia. Por sus aulas han pasado desde premio Nobel, grandes científicos, grandes profesores, lo mejor de Murcia. El ser alfonsino nos deja una impronta y hoy tenemos el honor, el orgullo de recibir a un grupo de ilustres alfonsinos que fundaron hace ya 50 años el Club del Lince. Y qué mejor sitio para recibirlos que en el Museo de Ciencias Naturales del Instituto Alfonso X el Sabio, que recoge todo nuestro patrimonio y toda nuestra historia. Estaba terminando el franquismo, un régimen autoritario cuyo final vendría con el fin del propio general Franco 7 meses después. España arrastraba un evidente retraso con respecto a Europa y se manifestaba también en una sangrante incultura ambiental. Las agresiones a la naturaleza estaban a la orden del día y no existía una conciencia clara al respecto. Pero todo estaba cambiando muy deprisa con Félix. Su mensaje calaba en gentes de todas las condiciones y singularmente calaba en los niños y jóvenes, a los que Rodríguez de la Fuente se dirigía con esperanza. Bueno, para entender la fundación del Club Los Linces de Murcia en el año 1975, el 17 de abril, aquí estamos los 5 socios fundadores, falta el que fue el primer presidente, era un profesor del instituto, Antonio Faust Díaz, que no hemos podido localizar, pero los 5 que estamos aquí somos los 5 fundadores, Enrique Maruenda, Federico Abad, Pepe Guillamón, Manuel López Nicolás y yo, Joaquín Sánchez Anteniente. Para ponernos en situación de aquella época, hay que recordar que a Félix Rodríguez de la Fuente. En el año 64 es conocido porque acude para un programa de apenas unos minutos, en un programa de caza en Televisión Española, simplemente a hablar del concurso que había ganado de cetrería con su halcón Durandal, pero el hombre se presentó ahí con el halcón en la mano y lo que iba a ser una simple aparición de 3 minutos fue un detonante de un movimiento popular. A los días siguientes recibieron miles de cartas de Televisión Española que por favor ese hombre que volviera a hablar, y a raíz de ahí empezó el protagonismo de Félix tan beneficioso para la conservación de la naturaleza en España. Bueno, eso fue en el año 64. En el año 66 a Félix le dieron un programa dentro de un programa escolar, se llama Televisión Escolar, que se emitía los sábados, y ahí fue cuando yo le conocí, porque ese día, los sábados por la mañana, que entonces había colegio, a los niños nos juntaban en un aula del colegio para ver televisión escolar. Y televisión escolar había de todo, pero sobre todo había unos minutos, 5 o 10 minutos que hablaba Félix. Y yo ahí con mis 6 o 7 años, pues, en Águila Vivía, me quedé encandilado por ese señor que hablaba de defender la naturaleza en un pueblo lleno de bichos, y los que yo siempre en la calle cogiendo bichos. Me faltaba que alguien me dijera que los bichos además hay que protegerlos. Entonces
Pues yo ahí me quedé prendada de Félix y en cuanto pude, cuando supe que Félix lo dijo por la tele que habían creado una asociación en el año 68 que se llamaba ADENA, pues yo enseguida a ahorrar dinero de la paga de los domingos para ingresar en ADENA, año 70. Bien, pues en el año 75 resulta que me entero que no era el único socio de ADENA en el instituto, porque por Enrique me entero que su amigo Federico era de ADENA y digo, pues ya está, vamos a fundar un club. Y luego se agregaron Manolo y Pepe. Y entre los 5 fundamos el club en cuanto convencimos al profesor, que nos costó poco trabajo convencerle, que era una grandísima persona, profesor de naturaleza, Antonio Fauy Díaz. Le dijimos que si quería ser nuestro presidente porque entendíamos que un club tenía que tener un presidente adulto, no podía ser un crío como nosotros. Y el hombre, pues encantado, sí, nos dijo que sí a la primera. Este museo, que entonces en aquella etapa estaba mucho peor que ahora está muy mejorado en presentación. También formaba parte de nuestro ecosistema del instituto y veníamos incluso algunos de nosotros, recuerdo Manolo también, participamos en labores de inventario, que entonces estaba en cajas las cosas metidas, de cualquier manera no estaban expuestas como ahora. Recuerdo por ejemplo este lobo, el lobo y el lobezno que le acompaña, son ejemplares que como todos los iniciales del museo, porque el museo lo formó a finales del siglo XIX Cano Vascoveño, el naturalista de Lorquino, y casi todas las piezas que no son exóticas proceden de la comarca de Lorca. Por tanto, el museo el lobo y el lobezno también proceden de la comarca de Lorca. Y hace unos 10-15 años sirvió ese dato para que del Museo Nacional de Ciencias Naturales, recuerdo, me llamaron para que le dijera dónde estaba el lobo, que yo conocía. Vino aquí un especialista y se llevó una muestra de pelo porque está en discusión desde hace bastantes años si la subespecie, o sea, si el lobo de las tierras de Murcia era la especie ibérica o era una subespecie especial del sur de España. A modo de ejemplo, para que se vea lo interesante que es que estas colecciones se conserven y que este instituto haya sabido guardar estos ejemplares después de 186 años, un dato entre otros, o sea, con esta especie se ha podido dilucidar con modernos análisis genéticos, porque los de aquella época no eran más que de morfología, se ha podido dilucidar si existió o no existió realmente la subespecie de Itanus propia del sur de España, porque sean los únicos ejemplares que se conservan de esa subespecie. Mis recuerdos de la fundación del Club de Lince son pues muy ilusionantes como niños, que éramos unos críos de 15 años, ilusionadísimos con la influencia de Félix y nada, toda la ilusión que se le pone y las ganas de unos críos de 15-16 años. Posteriormente esa influencia de Félix ha pervivido en mi vida a día de hoy, siempre ha estado constante, tanto la protección como la salvaguarda de la naturaleza en general y poco más. Hasta el día de hoy sigo en la misma brecha y la ilusión con aquellos 15 años con los que empecé. Yo soy José Guillamón, Pepe, que es como me conocían y me conocen los que quedan de entonces en el club. Y bueno, el motivo por el que llegué fue a través de Joaquín, que fue el impulsor de la creación del Club Los Linces aquí en Murcia. Lo que no tengo claro es quién me acercó a él. Posiblemente fuera Manolo, que está aquí y que hablará también en este espacio. Bueno, y recuerdo el momento de la fundación, recuerdo el aula, recuerdo que éramos 5 personas, que quedó constituido, que habíamos recibido el carnet de Lince y bueno, ¿de qué manera pudo haber influido en mi trayectoria vital? Yo ya de antemano sentía mucho interés por todo el tema, digamos, naturalista, porque tanto en zoología, botánica, mineralogía, etcétera, siempre me interesó mucho. Le tengo que dar las gracias a un profesor, a un maestro que tuve en la EGB, don Alejandro Marín York,
que nos llevaba mucho al monte y se paraba a la hora de identificar minerales y todo. Bueno, ¿a dónde voy? La influencia, pues que siempre he seguido interesado por estas materias. Siempre he sido sensible a los temas ecológicos y en general. Y bueno, tampoco es necesario que me extienda mucho más. Que un pequeño grupo de jóvenes de entre 15 y 16 años tuviera una repercusión en la defensa de la naturaleza murciana parecía algo improbable. Pero lo cierto es que pocos meses después de su fundación, el club comenzaba a aparecer con sus iniciativas en la prensa local, sobre todo interviniendo en campañas para proteger el monte del Valle cerca de la ciudad y las salinas de San Pedro del Pinatar, que protagonizarían varios años de conflicto entre una pretendida urbanización y la lucha por conservarlas como ecosistema húmedo, especialmente para refugio de aves acuáticas. Hola, soy Enrique Maruenda, uno de los creadores, fundadores del Club Los Linces de Murcia, y mi afición por los animales. Yo pertenecía al grupo de Scouts de Vistabella y desde que era prácticamente un crío pues me ha llamado mucho la atención la naturaleza, los animales, y un día de casualidad pues me entero que unos compañeros querían formar un grupo aquí en el instituto de amantes de la naturaleza y defensores de los animales. Y me ilusionó mucho la idea y de hecho fui uno de ellos, de los fundadores del club. Y a partir de entonces pues mi vida, en el sentido, la naturaleza me da mucho, los animales me dan vida y espero seguir día a día así. En su primera etapa, el club no solo se aplicó a proyectos locales, sino que participó en campañas de ámbito nacional a instancias de otros grupos y de la organización matriz ADENA, como la campaña de defensa de los mares y de las ballenas o las acciones de socorro sobre Doñana y Monfragüe. Al mismo tiempo, los componentes del club organizaban las primeras actividades formativas, primeras salidas al campo, la primera acampada en Sierra Espuña. Hola, soy Manuel López Nicolás, miembro del Club Los Linces de Murcia, club que fundamos en el año 1975 en este mismo aula en el que ahora se me está haciendo esta entrevista. Y si tengo que recordar algo de esos momentos, pues el mayor recuerdo que tengo es la ilusión y emoción en esos momentos. Emoción por participar de algo tan importante como era ser miembro de ADENA, en el que estaba implicado uno de los mayores ídolos de mi época. Iba a decir de esa época, pero de toda mi vida, que era Félix Rodríguez de la Fuente. Todavía recuerdo cómo con mi padre los domingos íbamos corriendo, después de comer, a sentarnos hasta que apareciera el episodio correspondiente, creo que se llamaba El hombre y la tierra, y quedábamos completamente embelesados. Mi afición hacia la naturaleza pues ya venían de mi formación escolar en primaria. Tenía un profesor que me motivó bastante, más aparte mi padre también me ayudó mucho en estos quehaceres. Y claro, para mí mi ídolo mayor era poder participar en algo en el que estuviera implicado Félix Rodríguez de la Fuente. Eso, gracias a mis compañeros, pues fuimos capaces de crear esta asociación, y para mí es lo que más me marcó. Y eso me ha marcado y ha llevado una señal de identidad a lo largo de mi vida. Mi profesión ha sido eminentemente biológica y mi amor por la naturaleza desde entonces lo he seguido manteniendo hasta la fecha de hoy, en donde a lo mejor ahora estoy un poco más encaminado hacia la protección de los océanos y hacia lo que es la vida marina, pero mi afán por la naturaleza y su protección pues es inquebrantable, gracias a estos orígenes. En el año 75 yo estudiaba quinto de bachiller de aquella época, que iba desde primero a sexto, tenía 15 años, ya llevaba 5 años siendo socio de ADENA, del Club de los Linces. Y me emocioné mucho saber que existía otro alumno en el instituto que no era compañero mío, pero por su amigo Enrique me enteré que Federico también era socio del Club de los Linces, y digo, pues sí, somos dos, ya podemos fundar un club.
Y entonces pues con ellos dos y con Manolo y Pepe, que se agregaron enseguida en cuanto supieron de la idea, el 17 de abril de 1975 fundamos el club exactamente en este aula, que recuerdo perfectamente. Entramos, no era nuestra aula, pero ya habíamos hablado entre nosotros y entramos y le dijimos al profesor que si estaría de acuerdo en fundar un club con nosotros, y dijo que sí. Y entonces, aunque no se levantó acta de ese primer acto fundacional, pero sí que pocos días después tenemos una carta enviada a ADENA informando que ese día se había creado el club. Por tanto, está bien datado la fecha fundacional del club. Para mí el club ha sido muy importante en mi vida, ha sido de las cosas más importantes, y para mí lo más importante de este club es la gente que ha formado. Es muy importante el hecho de haber contribuido a una serie de jóvenes de la región, entonces éramos unos críos, pero si echas la vista atrás ves que hoy todavía esas personas siguen siendo importantes en diferentes aspectos de la conservación de la naturaleza en la región de Murcia. Algunos han ocupado trabajos relacionados con el medio ambiente, otros no tanto, pero todos ellos han mantenido vivo ese espíritu que heredamos de Félix Rodríguez de la Fuente. Nosotros creo que somos de la generación Félix, porque, como ha dicho mi compañero Manolo, nuestra agenda estaba siempre presidida por ver los programas de Félix. Creo que eso ha sido la mayor aportación, porque esta gente, no sé, varios centenares de jóvenes pasaron por el club, luego se integraron en los años 80, se fusionaron con ANSE. Precisamente el club evitó que ANSE en un momento crítico desapareciera, porque vino a fortalecer una asociación que entonces estaba de capa caída, y hoy sigue, es una de las asociaciones más activas, la tercera en antigüedad de carácter regional de las de España, y sigue siendo muy importante su día a día. Por eso esa gente que pasó por el club, que se formó en el club y que luego ha seguido trabajando por la conservación, creo que es el mejor capital que ha tenido el club. El club se siguió reuniendo en el propio instituto donde estudiaban y fuera de los periodos lectivos, en reuniones en la calle, en cualquier lugar, pero incluso se tomaba acta que puntualmente se remitía a la sede nacional. Un año después daría un paso de gigante para su consolidación: la apertura por fin de una sede, aprovechando una destartalada cabaña de aperos en el jardín del Seminario Menor de San José, en el carril de la Condomina, que el rector del seminario, reverendo don Juan Sánchez Díaz, cedió a petición de Joaquín sin más trámites. Pero ahí empezará el segundo capítulo de esta increíble historia.